la ciudad de Cali. En esta noche quiero compartirles un video de lo que hemos visto en la historia de la Iglesia 2, en el desarrollo del establecimiento de la Iglesia Cristiana Evangélica en Colombia. El Evangelio llegó a Colombia en San Andrés por parte de puritanos ingleses que venían huyendo de la persecución política y religiosa en su país. Adicionalmente, en 1855 llega a Cartagena el señor Ramón Monsalvat y en 1856 llega el doctor Henry Prats, que al ver que en Cartagena ya estaba la obra iniciada, decide irse para Bogotá y establecerse allá. Para los años de 1900 a 1930, el grupo protestante en Colombia era una minoría bastante débil que tenía que sufrir la fuerte oposición de la Iglesia Católica y del gobierno. Más o menos para el año de 1930, el gobierno conservador en Colombia dificultó muchísimo el establecimiento de nuevas iglesias protestantes en nuestro país. En 1930, también misioneros evangélicos y estadistas ingleses escribieron un libro en el que evidenciaban a Colombia como el país suramericano menos evangelizado de Sudamérica. Esto hizo que muchos misioneros europeos vinieran a Colombia para llevar a cabo su labor misionera, con obras importantes en la ciudad de Bucaramanga y de Medellín y en el departamento del Tolima. Ya para el año de 1930 había un promedio de 7 agencias misioneras de diferentes países y de diferentes denominaciones. Una de ellas, de las que podemos hablar, es la Cruzada Evangélica Mundial, con la que llegó el señor Patricio Simen en el año de 1933 y se estableció en la ciudad de Bogotá. Desde 1930 a 1948 ya había un promedio de 20 agencias misioneras trabajando en Colombia. Esto dado también por una actividad muy importante que fue el colportaje, la distribución de Biblias pueblo a pueblo. Hizo que muchos misioneros cruzaran el país de norte a sur, de oriente a occidente, llevando la palabra de Dios, vendiéndola en los pueblos en día de mercado. Los grupos o las agencias misioneras que están en Colombia trabajaron con el evangelismo, con la conversación de personas que estaban o que tenían curiosidad, que querían conocer más sobre la fe cristiana, y eso fue llevando a que esos grupos crecieran y se fueran formando congregaciones locales. Al mismo tiempo que existían grandes dificultades para que los hijos de los evangélicos pudieran entrar a las entidades educativas oficiales, estos grupos misioneros fueron fundando escuelas al mismo tiempo que iban fundando iglesias. Para esta época ya funcionaba también la Sociedad Bíblica Colombiana. En el año de 1946, la Sociedad Bíblica Americana se fusiona con la Sociedad Bíblica Británica y unen esfuerzos para poder repartir Biblias o para la distribución de Biblias en nuestro país. Dentro de todo eso se evidencia también la gran necesidad de levantar pastores o de preparar hombres de Dios para la tarea de pastorear al pueblo que ya empezaban a hacer en este país. Y enfatizaron muchísimo, o su importancia se vio muy fuerte en la preparación espiritual, intelectual y en la madurez espiritual de esas personas. Aparte de todas las cosas que las agencias misioneras hicieron en Colombia, establecer escuelas y seminarios, tuvieron otras iniciativas como la misión médica, donde establecieron centros de salud, clínicas y dispensarios, también como las imprentas para elaborar tratados y toda clase de literatura cristiana. Más adelante, después de todo eso, entre los años en la década de 1948 a 1958 se vio fue fuertemente marcada la Iglesia Cristiana Evangélica por los hechos de violencia que vivió nuestro país. Hasta el año de 1946 se pudo vivir una relativa libertad de culto, pero después de eso, con el gobierno de Laureano Gómez, la violencia en Colombia aumentó muchísimo, también por la muerte de Gaitán, que hizo que se desatara una guerra civil aquí en Colombia. Para mitigar o para darle solución, entre comillas, a esta situación, se posiciona en el año 1950 el general Rojas Pinilla. Él declara ilegales las actividades proselitistas de los movimientos comunistas del país. Hubo entonces para ese tiempo una grave confusión entre protestantismo y comunismo. Ser protestante para ese tiempo era sinónimo de ser comunista, lo que aumentó la persecución contra todos los cristianos evangélicos de esa época.
matando pastores, cerrando iglesias, quemando iglesias. Para el año de 1953, el gobierno expulsó a todos los pastores y misioneros extranjeros, cerró las escuelas que habían sido abiertas, cerraron los seminarios, quemaron capillas, cerraron iglesias, y eso generó, toda esa violencia generó una migración donde las personas evangélicas de esa época buscaban lugares más seguros abandonando las obligaciones locales, o también por la muerte del pastor que era encargado de la obra en ese lugar específico. También tuvieron problemas con los cementerios. La Iglesia Católica no permitía que personas no católicas enterraran personas en su cementerio, lo que hizo que muchas familias tuvieran que enterrar a sus muertos en los patios de sus casas. Entre los años de 1948 a 1958, por las dificultades y por toda la presión que tenía la Iglesia Protestante Evangélica en Colombia por parte del gobierno y de la Iglesia Católica, había muchas dificultades para que misioneros extranjeros vinieran a nuestro país, lo que generó la gran necesidad de que se levantara un liderazgo nacional que tomara las riendas de las congregaciones locales. La situación política del país solamente vino a mejorar después de 1958, donde ya después de un proceso fuerte, duro y de mucho sacrificio, ya la iglesia eh, cristiana evangélica en nuestro país estaba preparada para afrontar una nueva etapa dentro del desarrollo de la iglesia en nuestro país.